un poquito clase de antigua. A mí esta clase de sistema respiratorio me gusta más. Ahí, ahora sí. Ya que todos alcanzan ahí. Que no se pueden acercar un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos hablando primero cosas básicas del sistema respiratorio. Para eso nos vamos a llevar nuestro guía. Vamos a poner la primera figura. Es una figura pues, anatómica, pero también nos sirve pues, para hacer ese contexto anatómico microscópico que se va a hacer. ¿Vale? Ya vieron la clase esta mañana con ellos, ¿cierto? No. ¿Vieron con biología? Sí. ¿Quién es biología, doctor? María Elena. Luis Roma. Entonces ya ustedes se dieron cuenta, como vieron esta mañana en biología, que normalmente nuestros pulmones inicialmente no están formados, sino que provienen de unas estructuras que se llaman las yemas pulmonares, ¿cierto? Y que ellos poco a poco van madurando a lo largo de ese periodo gestacional, pues hasta que se convierten en unos pulmones maduros. Generalmente se dice que maduran totalmente hasta cuando son capaces los alveolos, a través de unas células que se llaman neumocitos tipo 2, de producir una sustancia que se llama surfactante, que lo que nos permite es mantener totalmente ensanchado el alveolo, es decir, mantenerlo permeable, ¿vale? Entonces, de esa manera, iniciamos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, lo más importante en realidad es el intercambio de aire con los elementos de la sangre. Pero ¿qué pasa? Para que eso se pueda dar, para que yo pueda hacer un intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, en mi organismo ese aire tiene que pasar por diferentes elementos anatómicos y microscópicos que me den unas características a las cuales se le llamó el acondicionamiento del aire, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hablar en las diferentes partes. Entonces, empezamos. ¿Cómo está constituido el sistema respiratorio? Bueno, inicialmente tenemos la propia nariz, que se divide en dos grandes orificios, que también se les llama en ocasiones narinas o orificios nasales. Normalmente cuando uno ingresa a esta zona, que ya se le dice la cavidad nasal propiamente dicha, a la zona inicial de la nariz se le puede llamar vestíbulo. Acuérdense que siempre damos el nombre del vestíbulo a esas estructuras que son antesalas, que van a dar origen a algo. Y luego ya esta zona que estoy señalando por acá es a lo que le llamamos la cavidad nasal propiamente dicha. ¿Sí? Ya es como la zona en la cual sí van a haber cambios a nivel del aire, ¿vale? ¿Qué sucede o qué es importante en esta zona? Bueno, lo más importante es que esas narinas se dividen en dos gracias a una estructura que hay allí que se llama el tabique del septo nasal, ¿vale? Ese tabique o ese septo nasal lo hemos tocado ya en otras clases, sobre todo en tercer semestre lo tocamos en alguna ocasión. ¿Y por qué lo tocamos? Bueno, porque el tabique nasal está constituido una parte por tejido óseo y otra parte por tejido cartilaginoso de tipo hialino. Acuérdense que el tejido cartilaginoso y hialino es el más frecuente de todos los cartílagos y que normalmente el componente más importante de un cartílago es el agua. Este semestre va a pasar mucho que yo repito muchas cosas que sonarían como demasiado básicas o demasiado tontas, digamos así, entre comillas, pues mira, si eso me lo olvido desde segundo. Lo hago para ir repasando el examen de básicas porque ya después las tutorías no dan suficiente tiempo como para hacer un repaso tan grande. Entonces yo en las clases voy haciendo como repasito de cosas importantes que podrían aparecer o que antiguamente han aparecido. Ahora bien, ¿qué más hay ahí? Resulta que yo hablé de que el aire tiene que tener una característica especial. Lo primero que tiene que tener es que el aire tiene que calentarse un poquito, porque no todos vivimos en un clima como Barranquilla. Ahora, hay que vivir en Rusia, que el aire es helado, entonces tiene que haber un poquito de calor. Entonces, para eso juega un papel muy especial también otras estructuras que se les llamó los cornetes, ¿vale? ¿Qué son los cornetes? Los cornetes lo que son es proyecciones
unas montañas, unas proyecciones. Entonces yo siempre recuerdo los cornetes como si fuera una carretera destapada. Cuando nosotros vamos en el carro nos metemos en una carretera destapada, aunque nosotros le quitemos el acelerador, de todas maneras nos acelera el carro un poquito. Eso es lo que pasa con los cornetes. Los cornetes normalmente le dan mayor velocidad, mayor turbulencia al aire. Y eso a la vez ayuda a calentar un poquito. Ahora, ¿qué otra cosa puede ayudar a calentar el aire? Hay algo muy importante y es el tejido. Básicamente el tejido de la lámina propia. Entonces, antes de hablar del tejido de lámina propia, hablemos de epitelio. ¿Cuál es el epitelio principal o más importante que existe en todas las vías respiratorias? Se habla que el más importante de todos se le denominó epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Yo sé que este cuento se lo saben porque se lo he repetido 80 veces todo este nombre completo, pero pienso que ahora en quinto ya va a tomar como más sentido ese nombre tan largo porque ya van a entender la función, entonces van a poder hacer como el acople o el empalme de eso que aprendieron en el segundo de lo que era un epitelio pseudoestratificado. Ahora bien, mañana el doctor Emilio imagino que les contará que anatómicamente las vías aéreas se dividen en dos grandes grupos, unas vías aéreas altas, un tracto respiratorio superior, y unas vías respiratorias bajas, un tracto respiratorio inferior. ¿De dónde a dónde va el uno y el otro? Bueno, se dice que el tracto respiratorio superior va desde la nariz, pues desde el momento en que inhalamos, y normalmente se dice que llega anatómicamente hasta los bronquios principales, es decir, los bronquios primarios. Para los histólogos no es así. Para los histólogos, nuestra vía respiratoria superior llega hasta una zona que se le llama los bronquios. Ya luego viene un bronquiolo que se llama el bronquiolo propiamente dicho, que ese también entra como vía respiratoria superior. Pero luego de ese viene un bronquiolo que se llama bronquiolo respiratorio, y ahí ya no estamos en vía aérea superior, ya entramos a lo que es vía aérea baja. Ahorita lo explicaré un poquito mejor cuando vayamos viendo lo que es los bronquios y los bronquiolos. Entonces, viene el epitelio. Vamos a poner una lámina para ir viendo el epitelio. Por lo menos esta, no es la que podemos ver en el momento. Practicar un poquito y voy a hablar. Entonces, bueno, ahí tenemos el epitelio pseudoestratificado. Acuérdense que se le llama pseudoestratificado porque es una falsa estratificación, es decir, aunque ahí pareciera que los núcleos están en diferentes posiciones o en diferentes niveles, realmente cuando nosotros metemos esos cortes en microscopía electrónica, nos damos cuenta que el citoplasma de todas las células llega hasta la lámina basal. Por lo tanto, eso no puede ser catalogado como un estratificado, sino que pasa a ser pseudoestratificado. Y si me preguntaran cuál de los dos sí fue estratificado, debería decir que sí. ¿Vale? Listo. Después de ese epitelio, ¿qué viene? Bueno, después de ese epitelio viene una lámina propia. Y ya ustedes saben que se le llama lámina propia a los tejidos conectivos que existen en órganos que son huecos. Es decir, este semestre casi todo lo que tendremos va a ser lámina propia, porque este semestre tenemos el gran tubo digestivo que casi todos nos dan huecos. De pronto tendremos unas excepciones en el hígado, en el páncreas, pero casi todo va a tener lámina propia, porque vamos a estar viendo muchos órganos huecos. ¿Vale? ¿Qué tiene de especial esa lámina propia de la cavidad nasal? Que es muy vascularizada, tiene muchísimos capilares sanguíneos. Entonces, la irrigación de esos capilares sanguíneos va a contribuir también a que el aire tenga un poquito más de calor, pero también un poquito más de humidificación. ¿Vale? Y entonces, todas esas características de nuestra vía aérea respiratoria superior nos generan ese
ese acondicionamiento del aire. ¿Vale? Bueno, continúa ascendiendo por la cavidad nasal, digamos sin ningún inconveniente, hasta que llegamos a una zona que queda en el techo de la nariz, que se le llamó el epitelio nasal pues olfatorio. ¿Vale? También lo vimos en tercer semestre, no sé si lo recuerdan. Si no, vamos a ver si hay láminas. No estoy segura si está aquí. Hay lámina de tanto de receptores sensoriales. No hay lámina, pero bueno. La puedes recordar cualquier cosa si no se acuerdan. De todas maneras, yo les voy a mandar unas diapositivas para que lo tengan en el Drive. Entonces, ¿qué es importante de ese epitelio como tal olfatorio? Bueno, lo más importante de ese epitelio olfatorio, que ya lo conocemos previamente, es que consiste en su gran mayoría en neuronas de tipo bipolar. No sé si se acuerdan que esa es una gran excepción a la regla que había, porque acuérdense que en nuestro sistema nervioso central la gran mayoría de las neuronas son de tipo multipolar. También ha sido pregunta típica de examen de fin de ciclo, como la excepción a la regla de las neuronas. Entonces este es el gran ejemplo cuando hablamos de neuronas bipolares, y acuérdense que además de estas neuronas hay otras células que acompañan este epitelio, que se le llaman las células de sostén, o también se le llamó células sustentaculares. Y ellas lo que hacen es proveer de nutrientes a esas neuronas, porque acuérdense que las neuronas no tienen capacidad de autoabastecimiento. Acuérdense también que las neuronas de esta zona sí tienen capacidad regenerativa. Por eso es que a veces es muy difícil que un ser humano caiga en anosmia. Tiene que haber una condición grave o algo que haya provocado destrucción en las sustentaculares para que pueda darse una anosmia verdadera. Vamos a poner un ejemplo, el COVID. Cuando la gente teníamos COVID, quedábamos en anosmia terriblemente, no se cambiaba absolutamente nada, era porque normalmente el virus lo que hace es destruir a las células sustentaculares. Entonces, como las células sustentaculares no funcionaban, no se le daba nutrición pues a esas neuronas, y las neuronas morían constantemente a causa de eso, y había una pobre regeneración. Por eso que ustedes veían que luego de haberse curado el COVID, pasaban como aproximadamente unos meses hasta que la persona volvía a recobrar el sentido, pues porque lógicamente tenían que esperar la regeneración completa neuronal. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a la nariz, creo que no hay mucho más nada que decir. Acuérdense que alrededor de la cavidad nasal tenemos lo que son los senos paranasales, que ellos normalmente contribuyen a la labor del sistema respiratorio. Normalmente ya ustedes saben que tenemos senos paranasales esmodales, extremidales, maxilares, ¿vale? Y ellos también están tapizados por un epitelio respiratorio, ¿vale? Ahora bien, hablemos de una característica muy importante del epitelio respiratorio que no hemos hablado hasta ahora, y son de los cilios y de las células caliciformes. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante cuando mencionamos nosotros el epitelio respiratorio decir que son ciliadas, que tienen células caliciformes? Bueno, porque resulta que esas dos estructuras constituyen el principal mecanismo de defensa de nuestro sistema respiratorio contra cualquier tipo de antígeno. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, fácil. Los cilios lo que se encargan de hacer un movimiento unilateral que le permite hacer un barrido. Pero claro, el barrido solo no serviría si no hay forma de atrapar el antígeno. Entonces, ¿qué sucede? Para eso está la célula caliciforme. La célula caliciforme lo que hace es que produce un moco es como un slime que va atrapando, coge el slime, pásenlo por la mesa para que vean cómo se llena de polvo enseguida. Entonces, tal cual pasa en el sistema respiratorio. Ese moco lo que hace es que empieza a atrapar todo lo que a él le parece extraño, y luego los cilios empiezan a barrer y lo que hacen es expulsar ese moco. Ese moco se puede expulsar por vía oral en forma de tos, por vía nasal en forma pues de mocos como tal, que nosotros podemos sacudirnos la nariz y sacar los mocos, o incluso en la
la deglución a través de la vía digestiva también podemos eliminarlo. Por ejemplo, los niños, los bebés que no tienen como la capacidad de sacudirse la nariz porque todavía no han aprendido, ellos cuando tienen cuadros gripales, de pronto los que hayan tenido hermanitos o primitos, de pronto la mamá o la tía le dice que está botando un poco de popó. Eso es típico de los niños porque al no saber cómo sacudir, lo que hacen es deglutir ese moco. No importa, sabes por vía digestiva y no le va a pasar nada, pero lo importante es que se elimina el antígeno. ¿Vale? Bueno, vamos a aclarar la lámina. Vamos a mostrar aquí la primera, que es la del paladar. Es una lámina que necesita más mostrar el digestivo, porque en realidad el digestivo es donde hablamos más de lo que es paladar duro y paladar blando, que ya lo veremos por el transcurso de esta semana. Nosotros normalmente, pues el paladar es lo que nos ayuda a dividir o a mantener lo que es la vía aérea, la vía digestiva, totalmente independiente. Sin embargo, siempre hay una parte donde están ligeramente conectados y a esa zona es a lo que se llama la orofaringe. Acuérdense que la faringe es una zona, es como un espacio, básicamente, y tiene dos zonas. La de arriba, que está conectada con la nariz, se llama nasofaringe, vamos a verla por acá. Esto sería la nasofaringe, esto que estamos viendo acá. Y esto que estamos viendo acá sería la orofaringe. ¿Vale? Y esas dos zonas, pues son las zonas que mantienen como interconectados o comunicados a los dos sistemas. Lógicamente, siempre el sistema digestivo trata de mantenerse expuesto porque no debe ser normal que lo que nosotros ingerimos pase a vía respiratoria. Si llega a pasar a vía respiratoria, pues va a haber un mecanismo de defensa, que en este caso sería la tos, y lógicamente se expulsará eso que haya pasado. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con la faringe? Bueno, resulta que a nivel de la faringe se alojan unas estructuras especiales. ¿Qué estructuras especiales son? Bueno, son estructuras del sistema inmune que se le denominaron amígdalas. ¿Cuántas amígdalas tenemos? Bueno, se dice que tenemos una amígdala como tal a nivel nasal, a la cual se le llamó, o el nasofaringe, a la cual se le llamó adenoides. Tenemos unas amígdalas normalmente palatinas, que son las que nos podemos ver en el espejo cuando nos estamos mirando, abrimos la boca y vemos los dos nodulitos, esas son las amígdalas palatinas, pero también tenemos amígdalas linguales por debajo de la lengua. ¿Y ellas qué tienen? O sea, ¿qué consisten? Básicamente el tejido linfoide. Todas son tejido linfoide y a lo que ayudan es al reconocimiento de cualquier tipo de antígeno o sustancia que esté llegando al cuerpo humano. Me van a decir, bueno, profe, ¿y solo el tejido linfoide? Bueno, no. Las amígdalas en la superficie tienen epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tienen? La respuesta es depende. El epitelio de las adenoides es un epitelio respiratorio, pues como el que venimos teniendo en toda la nariz. Pero las amígdalas palatinas, que son las que nosotros nos vemos, ellas sí tienen un epitelio diferente y es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Que ya vamos a ver el digestivo, que es el mismo epitelio de la cavidad oral. Entonces, cada una, digamos, una está situada en la nasofaringe, tiene epitelio respiratorio. La otra está en orofaringe, tiene un epitelio acorde a la cavidad oral. Bueno, y ahora sí pasamos a una parte importante que es la faringe. La laringe. Bueno, vamos a dibujar. Entonces, en el momento en que yo estoy en la boca, yo normalmente veo un tubo que es así. ¿Vale? Y a esta porción de aquí es a lo que se le denominó laringe. La laringe
tiene 3 grandes porciones que mañana la verán con el doctor Emilio. Siempre me vieron a mí antes la de él, pero bueno. Este tiene 3 grandes porciones a las cuales se le llamó epiglotis, que es la más conectada con la boca, con la cavidad oral. Glotis, que es la porción media. Y a la porción inferior se le llamó subglotis. Bien. Entonces, esta es muy sencillo de comprender. ¿Qué es entonces esto? Bueno, se dice que esto normalmente es un tubo que su mayor constituyente es el cartílago hialino. Sin embargo, en algunas porciones tiene cartílago elástico. ¿Cuál es la única porción entonces que tiene cartílago elástico? La epiglotis. Y por eso, pues, es como una excepción a la regla que ella tiene, pues, un cartílago elástico. ¿Por qué? Bueno, porque en la zona de la punta, en la que hay mayor conexión con la cavidad oral, se necesita un poquito a veces de manipulación por medio de la tos de esa epiglotis para que pueda salir de pronto algún material extraño que haya ingresado. O, por ejemplo, cuando estamos intubando, tener cartílago elástico nos ayuda a intubar mejor al paciente y no tener la posibilidad de pronto de fracturar la laringe de esa persona. Entonces, al final, como Dios todo lo hizo perfecto, pues creó eso de esa manera. El resto de la laringe tiene como particularidad cartílago hialino. Y ahí estamos viendo un corte de la epiglotis, ahí en este umbilical. Y ahora hablemos un poquito del epitelio. ¿Cómo está revestido el epitelio? Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de si estamos en zona de cuerdas vocales o no estamos en zona de cuerdas vocales. Vamos a empezar con la epiglotis. Que es esto que estamos viendo aquí. La epiglotis que tiene, bueno, si se dan cuenta, el epitelio que tenemos en la epiglotis es similar al de la cavidad oral, es decir, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y ahí lo estamos viendo. Después viene una lámina propia que tiene vasitos sanguíneos, pero lo más importante es que empieza a tener unas estructuras que se les llamó glándulas seromucinosas. Esas glándulas ayudan o contribuyen a las células caliciformes en su labor de producir material para que pueda atrapar las sustancias y servir como mecanismo de defensa. Y bueno, luego viene el cartílago, que yo creo que ya ustedes conocen bien el cartílago, pero por si acaso ahí echamos el recorder y acuérdense que siempre el cartílago tiene ese tono muy basófilo. Bien, eso era epiglotis. Ahora vamos a hablar de glotis, que en realidad es uno de los elementos más importantes de la laringe. ¿Por qué? ¿Por qué diría yo que es el elemento más importante? Bueno, porque no solamente nos ayuda en el aparato respiratorio, sino que también contribuye a lo que es la floración del ser humano. ¿Vale? Entonces, normalmente esta zona es muy importante. ¿Qué sucede entonces con ese, digamos, con esa glotis? Resulta que la glotis, ahí estamos viendo nada más una mitad. Vamos a dibujárselo aquí. Ella viene así. No soy la más experta dibujando, pero bueno. Esta es la luz. Y esta sería pues, la pared de un lado y la pared del otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que se empezaron a dar cuenta que en esta zona de la glotis habían dos prominencias. Aquí había una prominencia y acá había otra prominencia, ¿verdad? Y entre las dos había como un espacio, un receso. Y eso es lo que estamos viendo básicamente en ese corte, como para que uno lo entienda. Ahora me voy a acercar un poquito más a eso. Empecemos con el que está arriba. Si se dan cuenta, la primera proyección, la que está arriba, vamos a ver qué es lo que tiene. Llama la atención que la superficie es epitelio respiratorio. ¿Vale? Luego viene la lámina propia y luego lo que vemos nuevamente es un montón de glándulas seromucinosas. Entonces, se dieron cuenta que en realidad esa primera prominencia no tenía ninguna relación
relación con la fonación, cumple simplemente funciones respiratorias. Y por eso se les llamó bandas ventriculares o también se les llama coloquialmente cuerdas vocales falsas. Voy a alejarme nuevamente. A esto que está acá, que es el espacio, el hueco, digámoslo así, entre las dos prominencias, a esto se le llama el ventrículo laríngeo. Por eso se le llama banda ventricular, una banda que está cercana al ventrículo. Y luego viene la segunda prominencia, que sería esta de aquí abajo, ¿verdad? Toda esta que estoy señalando. Y vamos a ver cuál es el epitelio. Resulta que cuando vemos esta segunda prominencia, el epitelio cambió. Se vuelve un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y cuando nos vamos para la lámina propia, miren lo que hay. ¿Qué tejido es este? Tejido muscular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta prominencia sí cumple con funciones de la fonación. Es decir, esta cuerda vocal sí es la que se contrae y se dilata pues para poder hacer el proceso todo el tiempo de fonación. Acuérdense, los que hayan visto, los que hayan ido al otorrinolaringólogo, básicamente la función para que nosotros podamos hablar es que las cuerdas vocales se cierran y se abren, se cierran y se abren, y de esa manera van generando diferentes sonidos que tenemos en la mano. Entonces, por esa razón, a esta prominencia, que es la de abajo, se le denominó cuerda vocal verdadera. O simplemente ahora se le llama banda vocal, porque ya se sabe que esa es la banda que produce en general la voz del ser humano. Al doctor Emilio no le gusta mucho hablar de cuerda vocal verdadera y falsa, dice que el nombre correcto es banda, pero ya ustedes van a ver que los mismos otorrinolaringólogos hablan de cuerda vocal verdadera y falsa. Es mejor que tengan los dos conceptos. Bueno, todo eso está en la glotis como tal. Ahora me van a decir, bueno, profe, la subglotis. La subglotis es básicamente el epitelio respiratorio con su lámina propia y su tejido cartilaginoso hialino. Es decir, no tiene como mucha ciencia. Básicamente la subglotis es como una antesala para la propia brazo. Ya el doctor Emilio les explicará un poquito cómo se llaman cada uno de los cartílagos, porque los cartílagos anatómicamente cada uno tiene un nombre específico. Él se lo va a decir ya con más calma o en el día de mañana, creo que le hace. Bueno, y seguimos nuestro dibujo más rápido. Y pasamos entonces pues a un tubo larguísimo que tenemos en el aparato respiratorio, que es la tráquea. ¿Verdad? Si a mí me preguntan cuál es el máximo constituyente de la tráquea, la respuesta debe ser nuevamente cartílago hialino. ¿Vale? Me van a decir, profe, ¿por qué el cartílago es tan importante en la línea de tráquea? O sea, ¿para qué sirve? Para mantener la vía aérea permeable. Porque en esta zona no tenemos surfactante, no tenemos ningún tipo de sustancia que nos ayude a mantener la permeabilidad. Entonces, las mismas estructuras anatómicas son las que nos permiten mantener el tubo permeable todo el tiempo. Si se dan cuenta, ahí tenemos un corte transversal. Es como si yo hubiera hecho un cortecito así, por ejemplo, de un pedacito, ¿verdad? Y lo voy a ver al microscopio. Y por eso se ve así, de esa manera. Vamos a ignorar un momentito el de abajo, porque el de abajo es esófago. Entonces ignoremos la otra. Ahorita les digo por qué está el esófago ahí. Pero aquí sí tenemos la tráquea. Vamos a acercarnos a ella. Entonces vamos a decir uno a uno los componentes de la tráquea
¿Cuál es la diferencia entonces entre la laringe y tráquea? Bueno, que la tráquea, si se dan cuenta, el cartílago hialino no rodea a la circunferencia completa, sino que lo hace en una forma de semicírculo o de herradura o de U, como le quieran llamar. ¿Qué va a decir? ¿Por qué no cierra completo el círculo la tráquea? Porque si no, la tráquea sería demasiado rígida y no toleraría, por ejemplo, que nosotros tosiéramos o respiráramos profundo, se nos partiría la tráquea enseguida. Entonces necesitamos que haya una parte de la tráquea que tenga alguito como de flexibilidad para poder ayudar en esos movimientos bruscos que puede hacer la tráquea. Entonces me van a decir, bueno, profe, y en esa zona donde no hay cartílago, ¿qué hay? Bueno, fácil, en esa zona hay tejido conectivo, en su gran mayoría, pero también hay algo muy importante que es esto que les voy a mostrar aquí. Esto, que es músculo liso, ¿vale? Entonces, muy importante recordar esto, la tráquea tiene músculo liso, se llama músculo traqueal, no tiene ese nombre, pero normalmente se encuentra ahí, en esa zona donde no hay cartílago y lo que permite es hacer una contracción, pues por el caso que se requiera un movimiento pues, de la tráquea en ese momento, ¿vale? Voy a acercarme un poquito, voy a acercarme un poquito a esta zona. Bueno, ahí. Me van a decir, bueno, y nada más hay células caliciformes, células ciliadas en el epitelio respiratorio. No, hay otro tipo de células aquí. Entonces vamos a descubrir qué otro tipo de células hay. En general hay 5 tipos de células en el epitelio respiratorio. Bueno, las primeras y las más abundantes son las ciliadas. Las ciliadas son las que predominan en el epitelio respiratorio. Después de ellas, pues lógicamente las caliciformes, que ocupan un lugar importante en el epitelio respiratorio. Y luego vienen 3 que no son tan frecuentes y está cayendo agua, que no son tan frecuentes, pero están ahí. La tercera célula en cantidad es la célula basal. Acuérdense que tiene que existir una célula basal que dé origen pues, al resto de células que hay en ese epitelio. Faltan 2. ¿Cuáles son esas 2? A una se le llama célula en situ y normalmente ellas lo que hacen es labor sensorial, es decir, ellas perciben cualquier tipo de cosa que haya podido llegar a ese epitelio. Por ejemplo, pasó un pedazo de comida, ellas lo perciben. Pasó estreptococcus pneumoniae, ellas lo perciben. ¿Vale? Y por último, tenemos otras que se llaman las células granulares, ¿vale? O también a veces se llaman células pequeñas, unas células muy pequeñitas. Es más, nosotros en microscopía como esta no las alcanzamos a diferenciar. Entonces, bueno, uno ve la base un montón de células pequeñitas, pero uno no alcanza a saber cuál es basal, cuál es laminal, cuál es mesoquímico, ¿vale? Entonces, ¿por qué esas células son importantes? Bueno, en el ser humano normal, que no tenga ningún tipo de patología, esas células prácticamente no hacen nada, o sea, no tienen como mucha importancia. ¿Qué es lo malo de estas células? Lo malo de estas células es que en ciertas condiciones patológicas del ser humano, como son células de estirpe neuroendocrina, ellas, en el momento de que hay patología o que ocurre alguna mutación, ellas ¿qué hacen? Empezar a producir hormonas. Entonces de repente esas células empiezan a producir histamina, empiezan a producir eritropoyetina, empiezan a producir un montón de hormonas que no deberían producirse. Eso es muy típico en un tumor que nosotros ya hemos visto el tercer semestre y lo voy a recordar porque lo han preguntado, yo les digo que eso lo han preguntado 800.000 veces en fin de ciclo básico, no ha habido un fin de ciclo básico, creo yo, en que no haya estado esa pregunta, y es el carcinoma de células pequeñas o el también llamado Watson. Acuérdense que nosotros decíamos en endocrino que el carcinoma de células pequeñas Watson es la causa más importante de un síndrome de Cushing ectópico.
otras es por daños en la propia suprarrenal, y la última es esa, que hay un tumor ectópico. Entonces ya como que completamos el ciclo y la correlación, pues porque es tan importante saber cosas así. Dios mío, qué escándalo. Bueno, ¿qué sucede al final? Me van a decir, bueno, profe, ya digo del cartílago. ¿Cuál es la última capa que hay en la tráquea? A la última capa de la tráquea se le llamó adventicia. Esta historia que voy a contar, ya yo se la conté en renal, pero bueno, se la voy a volver a contar porque yo sé que la memoria a largo plazo no es tan buena como la recién. Resulta que en los tejidos que son, o en los órganos que son huecos, la última capa de esos órganos puede ser de dos tipos. Puede llamarse adventicia o puede llamarse serosa. ¿Cuándo le llamamos adventicia? Le llamamos adventicia cuando hay otro órgano íntimamente conectado o relacionado o vecino o pegado, como le quieran decir, al otro. En el caso de la tráquea, su órgano está pegado, está vecino, que es su partner, que no lo deja ni hacer ni sombra, es el esófago. ¿Vale? Por eso la lámina tiene un esófago abajo, para recordar la relación de la otra. Es decir, que por esa razón, de pronto alguna vez, como cuando estén en urgencias, cuando estén rotando, se acordarán de mí. El típico paciente en el que no, se tomó un líquido, porque resulta que no se dio cuenta y entonces pensó que eso era agua y se lo tomó y resulta que eso estaba en un vaso de una botella de orejana, y resulta que pensaba que eso era orejana y eso resulta que era líquido. ¿Qué le sucede a esa persona normalmente? Bueno, va a tener una alteración del esófago, pero como tiene una conexión tan íntima, lo más probable es que la alcalina va a perforar toda la parte del esófago y también va a perforar la pared total de la tráquea, provocando entonces también un problema que se llama monitis química, es decir, ocurre una alteración, un daño al la vía aérea por culpa de exposición de vía líquida, que es grave, normalmente lo puede llevar incluso a la muerte del paciente. Ahora bien, ¿cuándo se dice que tenemos serosa? Y lo voy a decir de una vez porque después en la clase de directivo me están preguntando en adelante. Se dice que un órgano tiene serosa cuando el órgano está totalmente independiente, no tiene como ningún vecino, ninguna estructura pegada. Entonces me van a decir, entonces el esófago que tiene adventicia o serosa, la respuesta es depende. Depende, y esto es importante. Es una pregunta que se hace mucho en el examen oral directivo. ¿Por qué depende? Bueno, porque resulta que el esófago en su porción intratorácica, la que está pues, cercana a la vía aérea respiratoria superior, ahí sí tiene adventicia, porque lógicamente está pegada a la tráquea. Pero resulta que el esófago tiene una porción intraabdominal en la parte más distal, la parte del tercio superior del esófago. Allí el esófago se vuelve totalmente independiente e individual, no está pegado a nada. Entonces se dice siempre que en el último tramo o en la porción intraabdominal del esófago, el esófago ya adquiere serosis. Pasaba un poquito también en la vejiga el semestre pasado. El semestre pasado yo les decía, antes la vejiga tiene serosa, pero hay partes de la vejiga que están pegadas al recto, ahí no va a tener serosa, ahí tiene una adventicia. ¿Qué es la adventicia? Bueno, porque usted habla de adventicia. Adventicia simplemente es tejido conectivo. Cuando hablamos de serosa, si hablamos de un tejido conectivo y un epitelio simultáneo al que nosotros le llamamos mesotelio. Bueno, ahí está el esófago. Ya en la clase de digestivo hablaremos un poquito más de él. Yo tengo los laboratorios, si no me lo explicaron, creo que tengo los laboratorios con ustedes de cavidad oral y la primera parte de digestivo. Yo tengo bastante digestivo que se me. Bueno. Y pasamos, dejamos la tráquea y pasamos ya a lo que es el árbol bronquial como tal.
secundarios, puedo haber alguno en un corte de pulmón, pero tendría que tener un buen ojo para verlo. Y ya los que son terciarios, ya los humanos no los alcanza a ver ni el resto de la vida aérea. Alcanzamos a ver como unos huequitos minúsculos, pero en realidad no los logramos percibir como tal. O por lo menos decir que es un bronco, no lo podemos ver. ¿Vale? Entonces empecemos de esa manera. Si se dan cuenta, los cortes en histología, a partir de ahí dicen long. ¿Por qué dicen long? Bueno, porque el árbol bronquial lo que hace es distribuirse a través del parénquima pulmonar en muchas ramificaciones. Y lo que va haciendo es que a medida que se va ramificando, va disminuyendo su calidad. Cada vez se va haciendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta que llega a convertirse en angosto. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Empezamos con los bronquios. El bronquio primario, que no aparece, porque acuérdense que ese es el que podemos ver macroscópicamente, todavía tiene muchas similitudes con la tráquea. Es decir, está tapizado por un epitelio respiratorio, luego tiene su lámina propia, luego tiene las glándulas cerebrocinosas y luego tiene cartílago. Y por último tiene la adventicia. Es decir, que el bronquio primario es muy parecido prácticamente a la tráquea, lo único es el calibre distinto. Pasemos al secundario, porque en el secundario sí empezamos a ver algún cambio. Estas dos estructuras que estamos viendo aquí son las únicas compatibles con bronquios secundarios. Y me van a decir, ¿por qué? ¿De cómo sabe que son bronquios secundarios? Fácil. La clave aquí para pillarse en qué tipo de nivel estoy es mirar el cartílago. Cuando el cartílago todavía está haciendo como un semicírculo, yo todavía le llamo bronquio primario. Pero si ya lo que hace, por ejemplo en este, si se dan cuenta que son ya como parchecitos, hay un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito acá, ahí ya no podemos decir que es un bronquio primario, sino que lo llamaremos bronquio secundario. Poco a poco él va disminuyendo a medida que vamos bajando por esa vía aérea o por ese tramo bronquial, él va disminuyendo la cantidad de cartílago. Me van a decir, profe, ¿solo el cartílago es lo que cambia? No. Si se dan cuenta, la cantidad de glándulas cerebrocinosas también va disminuyendo. Miren que ya nada más encontramos un poquito aquí, otro poquito aquí, pero ya no era la cantidad que veíamos, por ejemplo, en la tráquea, que le daba un soporte bastante importante. Ahorita les cuento la diferencia. Me van a decir que el epitelio, bueno, el epitelio sigue siendo un epitelio respiratorio, pero también va a ir disminuyendo poco a poco células caliciformes y células ciliadas. Me va a decir, profe, pero no me dijo usted que eso es un mecanismo de defensa para el sistema respiratorio. Sí, es cierto, es un mecanismo de defensa, pero acuérdense de algo importante. Para poder hacer un correcto intercambio aire-sangre, el aire tiene que estar totalmente estéril, limpio. No puede haber absolutamente nada dentro del alveolo. Es decir, que si yo llego a tener moco, por ejemplo, dentro del alveolo, no va a poder darse el intercambio aire-sangre. Si yo tengo, por ejemplo, restos de lo que me fumé, ya sea un vape o un cigarrillo, yo voy a empezar a tener problemas en el intercambio de aire-sangre porque son elementos extraños que me están tapando mi vía aérea distal en el alveolo.
es lo que comenta el Freud, ya básicamente aquí, bronquios primarios, aquí está el 1, ¿vale? Es muy típico de bronquios primarios porque todavía tiene como el semicírculo de la U que habíamos comentado, y bueno, normalmente ya de este se da un bronquio secundario, ¿vale? Otra cosa que llama mucho la atención, miren que alrededor de las estructuras bronquiales, por ejemplo esta o esta, siempre hay vasos sanguíneos. Esto es muy típico del pulmón. Y de hecho siempre, por donde va el bronquio, va la vía vascular. Siempre va junta la vía vascular. Sucede como en el resto del cuerpo humano, que, bueno, imagino que Emilio lo dijo eso, el famoso paquete mágico, que siempre va vena, arteria y nervio siempre juntitos. Igualito pasa en el árbol bronquial. Siempre al lado de alguna estructura del bronquio va un vaso sanguíneo, porque lógicamente ellos se tienen que encontrar en algún momento en una zona más distal. Los terciarios, pues normalmente se ven muy poquito. Pero serían ya más o menos bueno, se parece a este que estamos viendo ahí, pero todavía hay un poquito de cartílago, ¿vale? ¿Por qué digo que todavía hay un poquito de cartílago? Porque resulta que luego de bronquios terciarios pasa a convertirse en una estructura mucho más pequeña, de menor calibre, a la cual se le llamó bronquiolo. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que a su vez ese bronquiolo se subdividió también en varias ramificaciones. Entonces se dice, vamos a hacer mi mamarrachito, se dice que del bronquio terciario, que sería este, ¿verdad? Se empieza como a disminuir el calibre y pasa a ser lo que es el bronquio. El bronquiolo propiamente dicho, que sería este, ¿verdad? Luego pasa a uno más pequeñito, al cual se le llama el bronquiolo terminal. ¿Por qué se le llamó el bronquiolo terminal? Porque ahí es donde los histólogos decimos que se termina la vía aérea superior. ¿Vale? Entonces, por eso se le llama terminal, para que lo termine. Y luego del terminal viene el principio de la vía aérea inferior, que a este se le llamó bronquiolo respiratorio. Después del bronquiolo respiratorio viene una estructura que se le llamó ducto o conducto alveolar, y ya luego a partir de aquí ya vienen los alveolos. ¿Vale? Cada una de estas estructuras que dibujé con una hoguita que conforman un racimo, cada uno es un alveolo. Al conjuntico de alveolos, a eso se le llama saco alveolar. ¿Verdad? Y ahí sí termina nuestra vía respiratoria. ¿Vale? Entonces, me van a decir, bueno, ya entendimos que disminuye el calibre y a medida que va disminuyendo el calibre, pues ya no se le llama bronquio, sino que se llama bronquiolo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cambia el nombre? ¿Qué tiene de especial o de particular? Lo primero y lo más importante, para llamarle bronquiolo a una estructura, tiene que carecer de dos cosas sí o sí, de cartílago y de células cavernícolas. Si nosotros vemos al microscopio cartílago o células cavernícolas, eso es bronquiolo. Bronquio, perdón. Terciario, secundario, primario, ya lo pondré después el nombre, pero para llamarlo bronquiolo no puede tener cartílago, no puede tener células cavernícolas. Incluso algunos libros hablan de que tampoco debe tener glándulas cerebrinosas. Y de hecho, miren lo que estamos viendo ahí. Este es bronquiolo. ¿Se dan cuenta? El epitelio cambió. ¿Qué le empieza a suceder al epitelio? El epitelio
de simple cilíndrico a simple cúbico. Y por último, el respiratorio hace una transición de simple cúbico a simple plano. ¿Qué está haciendo el epitelio? El epitelio lo que está haciendo es que se está cogiendo paulatinamente. ¿Para qué? Para llegar el momento en que se convierta en alveolo y sea solo epitelio simple plano. Y de esa manera, acuérdense que todas las barreras del cuerpo humano tienen que tener el epitelio simple plano. No pueden tener un epitelio más alto porque les costaría muchísimo pasar las sustancias por el citoplano. ¿Vale? Acuérdense, por ejemplo, el semestre pasado que teníamos una barrera glomerular y la barrera de filtración glomerular que era epitelio simple plano, básicamente. En otra célula, pero era epitelio simple plano. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Aquí me tienen un ejemplo de un bronquiolo terminal. Miren que no tiene cartílago. Miren que no tiene glándulas seromucinosas. No hay células caliciformes. Me van a decir profilas ciliadas. Ojo, las ciliadas todavía las podemos ver en algunos bronquiolos, sobre todo en el propiamente dicho, todavía podemos ver ciliadas. Lógicamente no en la misma cantidad que la vemos en bronquios, pero sí podríamos alcanzar a ver una que otra ciliada y no pasa nada. Pero lo que no puede haber es ni células caliciformes ni cartílago. Vamos a ver, por ejemplo, el bronquiolo respiratorio. ¿Cuál sería? Este es muy bonito, porque miren lo que está sucediendo. Hizo el cambio, aquí es cilíndrico, por acá se está volviendo cúbico, y ya acá se volvió plano, básicamente cúbico a plano, y me está llevando ¿a dónde? A un saco alveolar. O sea, me está haciendo pues, todo el proceso que más o menos les dibujé ahí en el mamarracho. ¿Vale? Ahora bien, van a decir, bueno, y si un bronquiolo no tiene cartílago, ¿cómo va a mantener la vía aérea permeable? Porque usted nos dijo que tráquea, laringe, todo eso se mantiene todo el tiempo abierto, es porque tenemos cartílago y laringe, ¿no? Fácil, pues aquí le toca a la estructura conseguirse algo más, que tenga alguna otra cosa que le pueda brindar esa permeabilidad todo el tiempo, esa distensibilidad, que es como se llama la propiedad fisiológica de mantener todo el tiempo abierto ese alveolo o ese bronquiolo. Normalmente, el bronquiolo de tipo terminal, ¿vale? Que es el que les dije que va haciendo el cambio de cilíndrico a cúbico, él suele tener en su epitelio unas células especializadas que se les llamó las células de Clara. ¿Y por qué se le llamó células de Clara? Bueno, la verdad creo que fue porque era hija de una de las personas que las descubrió. Pero las células de Clara, para lo que nos sirven a nivel del aparato respiratorio, es porque producen un material al que se le llamó agente tensioactivo. Y ese agente, pues para lo que sirve es para mantener los bronquiolos con la vía aérea permeable. Listo. ¿Qué otras cosas tienen utilidad las células de Clara? Bueno, Ross habla de que las células de Clara tienen unas proteínas especiales y que cuando hay injuria celular, acuérdense que cuando hay injuria celular, pues normalmente la célula termina un proceso de necrosis, es decir, se destruye. Y en la destrucción, ¿qué pasa? Bueno, en la destrucción normalmente lo que pasa es que todos los elementos citoplasmáticos pues salen, ¿verdad? Entonces muchas veces esta proteína que se llama la PP16, esta proteína al nosotros medirla nos sirve como marcador de injuria celular. Es decir, si está demasiado elevada, pues lo que nos quiere decir es se están destruyendo las células en esa zona del bronquiolo, algo tiene que estar pasando allá. ¿Vale? Lo utilizan sobre todo en la UCI, cuando hay pues, pacientes que no saben muy bien pues, la causa del fenómeno respiratorio para ver si es verdad hay destrucción celular o no. Acuérdense que hacer una biopsia de pulmón no es algo común. Sí, yo no quisiera. Bueno. A partir del bronquiolo respiratorio,
¿Por qué eso va a ser así? O sea, ¿y eso para qué nos sirve? O sea, ¿por qué tenemos que saber que hay dos tipos de neumocitos? Bueno, por muchas cosas. Por muchas cosas que voy a dibujar ahora, ¿verdad? Este es el saquito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿a qué se le llama realmente alveolo? Alveolo se le llama realmente al espacio lleno de aire. Pero ese alveolo tiene que tener un tipo de pared. Entonces, a la pared, que sería más o menos esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, a eso se le llama septos o tabiques interalveolares. ¿Qué hay ahí en esos septos? Tejido conectivo con vasos sanguíneos. Es decir, que ahí es donde se produce el intercambio de aire con sangre, lo que se conoce como la barrera aire-sangre en el cuerpo humano. ¿Vale? ¿Por qué entonces en el libro de histología dice que la mayoría de los alveolos lo que tienen es epitelio simple plano? Bueno, es porque en la mayoría de la extensión lo que vemos son neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 se reparten por toda la extensión del alveolo. Me va a decir, bueno, profe, entonces ¿dónde se meten los neumocitos tipo 2? Súper interesante. Los neumocitos tipo 2 se congregan en las esquinas de los septos. Van a decir, profe, ¿por qué se congregan ahí? Bueno, porque acuérdense que son células cúbicas. Y si son cúbicas y estuviera toda esta extensión, no permitirían el intercambio. Entonces, por eso ellas se agregan en los septos y ahí quedan todas juntitas, pues para evitar que colapsen o que interrumpan o que perjudiquen el intercambio aire-sangre, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué me sirve un neumocito tipo 2? Bueno, la función más importante que tiene el neumocito tipo 2 es la producción de surfactante, ¿verdad? Eso me imagino que lo vieron hoy en la clase de biología, le dijeron aproximadamente a qué semana pues termina la producción de surfactante, cuando decimos que no está maduro, etc. ¿Tendrá otra función? Sí. Imagínense que si tiene otra función es muy importante. Resulta que el neumocito tipo 1 no tiene capacidad de división mitótica. Es decir, que el neumocito tipo 2 es el que tiene la capacidad de dividirse. Y él decide a qué célula se especializa. Si se queda con un neumocito tipo 1 o si se especializa hacia una neumocito tipo 1. Entonces, por eso es muy importante tener un conteo adecuado de los neumocitos tipo 2. Ahora bien, alguien me puede preguntar, bueno, pues ya entendimos todo esto, pero imaginémonos que en esta zona haya bastante aire y de pronto en esta no. Eso podría pasar, aquí está el centro en la mitad, ¿verdad? Esto podría pasar el aire de un lado al otro. Sí, sí pasa a través de unos pequeños poritos o huequitos que hay aquí, a los cuales se le llamaron los poros de Kohn. Y esos poros de Kohn permiten el paso de muchas cosas, inclusive de celularidad inflamatoria en algún proceso patológico que lo requiere. Ahora bien, hablemos un poquito de inmunidad, porque ustedes están viendo el sistema inmune al mismo tiempo y van a tratar este tema en algún momento del sistema inmune. Dijimos que arriba, en la vía respiratoria superior, el principal mecanismo de defensa era el barrido mucociliar. Pero también les mencioné otro mecanismo de defensa que existe, que son las amígdalas, el tejido linfóide. En bronquio hay algo de eso. Bueno, en bronquio no hay amígdalas ya. Pero hay algo muy importante que son linfocitos y células plasmáticas por toda la lámina propia, y a eso se le llama el sistema BAL. BAL lo que significa son las siglas en inglés de tejido linfóide asociado a bronquios. Es decir, que en todo el bronquio tenemos algo del sistema inmune vigilando que todo esté correcto. ¿Qué pasa? Que cuando vamos haciendo este recorrido cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor hasta la vía distal, el BAL se pierde, dejan de haber células inflamatorias. ¿Por qué? Porque dijimos
que allí tiene que llegar el aire puro, limpio, sin más nada. Entonces me van a decir, profe, entonces, ¿quién defiende al alveolo? Hay nadie defiende, eso queda ahí como estéril, sin nada. No, siempre tiene que haber en un tejido alguien que defienda. Imagínense, hasta en la glía está la microglía defendiendo. Entonces siempre tiene que haber algo ahí, pues atento a cualquier llegada. Y aquí están unas estructuras muy importantes que son los macrófagos. ¿Vale? Es decir, en el alveolo siempre vamos a tener macrófagos. Lo que pasa es que solemos tener poquitos. ¿Cómo se le llama? Bueno, depende, porque acuérdense que el macrófago, por eso que el macrófago no es una célula que se queda estancada en un sitio. Si el macrófago se llega a quedar en un sitio, no se le llama macrófago, se le llama histocito, ¿verdad? Pero al macrófago, como le gusta estar pasando de un lado al otro, no se queda quieto porque es lo que está vigilando que no ocurra nada. Entonces, si está dentro del alveolo, se le llama macrófago intraalveolar. Pero ¿qué pasa? Que por los poritos de fondo que ya les conté, él puede ir a hacer esto. Puede meterse al centro y salir otra vez, y entrar y salir. ¿Para qué hace eso el macrófago? Bueno, porque acuérdense que el macrófago es un presentador de antígeno. Entonces, él, cuando encuentre un antígeno al alveolo, ¿él qué va a hacer? Se va a meter al septo, porque hay vasos sanguíneos, va a coger por los vasos sanguíneos y va a llegar al ganglio linfático más cercano a qué? A presentar ese antígeno que encontró. Entonces, por esa razón es que ellos entran y salen todo el tiempo. ¿Vale? Son muy importantes. Y ya vemos cuando estemos en patología, porque creo que este semestre prácticamente no tengo clases. Pero cuando estemos mañana con la doctora María en patología, ella les comentará que, por ejemplo, uno puede saber si el paciente es fumador o no, porque los macrófagos desarrollan el pigmento negruzco de la misma, digamos, fenómeno del cigarrillo. Entonces, todo eso lo van a ver en patología, pero quiere decir que observar los macrófagos es muy importante. Si nosotros empezamos a ver un montón de macrófagos dentro del alveolo, algo dice que está pasando. Por lo menos debe haber una infección o algo debe estar sucediendo ahí dentro de esa vía aérea. ¿Vale? Ahora bien, vamos a acercarnos más todavía. Vamos a ver si nos deja acercar. No esto es lo máximo, pero bueno. Bueno, así como lo hablamos en renal, ahora lo vamos a hablar en respiratorio. La pregunta del libro que siempre aparece: ¿cuáles son los elementos estructurales que tiene que pasar el oxígeno para poder llegar a la luz del vaso y viceversa? ¿Cuáles son los elementos estructurales que tiene que pasar el dióxido de carbono para poder llegar al alveolo y salir por la vía respiratoria? Bueno, facilito, es mucho más fácil que renal. Vamos a ponernos en el lugar del oxígeno. Si el oxígeno quiere llegar al vaso sanguíneo del septo, ¿qué tiene que pasar? Bueno, lo primero que tiene que pasar es el citoplasma del neumocito tipo 1, ¿verdad? Vamos a hacer un amarrachito para que no quede bonito. Imaginémonos un poquito más cortita de lo normal de la plana, pero imaginémonos que este es el lodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pasar primero? El citoplasma del neumocito tipo 1. Después tiene que pasar la unión de las membranas basales, tanto de la célula del neumocito tipo 1 como de la célula endotelial. Y luego tiene que pasar el citoplasma de la célula endotelial y luego llega a... Me van a decir, profe, pero aquí encima del alveolo no hay surfactante. No tendría que pasar primero el surfactante. Bueno, eso es cierto, pero el surfactante no se considera estructura anatómica, sino una sustancia producida por una estructura anatómica. ¿Vale? Entonces, por eso el surfactante no se encuentra en la barrera. Ahora bien, imaginémonos, pongámonos del lado del dióxido de carbono. ¿Cómo hace para llegar allá? Lo mismo, pasa primero
Citoplasma de célula endotelial. Luego pasa membrana basal fusionada. Y por último pasa citoplasma del leucocito tipo 1 y llega. Y eso básicamente es la barrera aire-sangre. ¿La ven? Muy parecida a la barrera de filtración glomerular. Súper parecida. Lo que cambia es algo especial que les voy a dejar de tarea para la casa. ¿Vale? Les voy a dejar para la casa. ¿Qué tipo de uniones intercelulares hay en el alveolo? ¿Y qué significado tiene pues, en la fisiología del ser humano? De paso, les dejo una segunda que diferencia con la barrera de filtración glomerular, porque eso es la diferencia básicamente enorme entre la una y la otra. Ha sido pregunta de parcial, la he hecho ya varias veces, porque es un tema que digo, si vieron renal, tienen que saber eso perfectamente. Okay.